El corpus hermético es un tesoro espiritual e intelectual proveniente de antiguos sabios egipcios que podían escribir y pensar en griego. En mi libro Hermética 2, traduje los fragmentos herméticos de Estobeo, fragmentos y testimonios de varios autores patrísticos y medievales, así como los fragmentos de papiros descubiertos más recientemente. Ahí también incluye una introducción general, que inicia al lector en las tradiciones del libro. Sobre Hermes, Foff profundiza en el asunto de las comunidades herméticas y analiza la adaptación de los tratados. En mi libro Hermética 1, traduzco lo que queda de la hermética filosófica, entre comillas, a saber, los 17 tratados del corpus hermético de Esculapio y la hermética que se encuentra en Nag Hammadi Códice Sexto. La plática de hoy se centrará en los principios de orden correspondientes a la progresión espiritual del camino hermético a la inmortalidad. Soy el doctor David Litua, y si les gusta el contenido académico gratuito, espero que se suscriban a este canal, consulten mis libros publicados y se unan a mi escuela en línea, la Academia Gnóstica, donde encontrarán muchos cursos en el campo de los estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si buscan resúmenes de literatura académica, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. Desde el Renacimiento, el corpus hermético se imprimió en un orden que no corresponde a los pasos de iniciación sugeridos por el propio corpus. Mi traducción recientemente revisada reordena los tratados según una progresión deliberada, obras introductorias, seguidas de discursos generales, detallados y revelatorios. Un breve comentario sigue a cada tratado. La idea de una progresión espiritual es sugerida por los propios textos. En El octavo revela al noveno, sección 1, encontramos una referencia al orden de la tradición y a las etapas de la iniciación. El discípulo comienza como novato, avanza con los libros y experimenta el mejoramiento del alma. Según mi entender, los libros son, al menos en parte, referencias a los discursos generales y detallados mencionados más adelante en el tratado. Como lo expresó Garth Fawden a mediados de los años 80, se esperaba que los aspirantes a iniciados herméticos avanzaran sistemáticamente de textos elementales a otros más sofisticados, tal como los filósofos platonistas de la época clasificaban los diálogos de Platón. Les recuerdo, según el octavo revela al noveno, la edificación ocurre por etapas. Primero, uno debe convertirse al sendero hermético de la inmortalidad. Después, uno debe ocuparse con los discursos generales y detallados. En el Corpus Hermeticum 13, Hermes da otras instrucciones para la preparación. El discípulo debe retirarse hacia su interior. La voluntad de que ocurra el renacimiento suspende las sensaciones materiales. Y exorcizar a los 12 castigadores o vicios. Solo entonces llegará la experiencia del renacimiento. El renacimiento requiere una separación de este mundo y la infusión de 10 virtudes especiales. Cuando el iniciado acepta la virtud de la perseverancia, se le llama el poder contra el deseo y punto de apoyo. Y antes de que el pensamiento del discípulo sea llevado a la octava y novena esfera, hay una condición, que se debe recordar cada una de las etapas. En la etapa final, uno llega a comprender cómo el octavo revela al noveno. Pero aquí la comprensión va mucho más allá de la teoría. El iniciado se convierte en conciencia divina y ve los poderes en la octava y novena esfera. Esta es una experiencia pre-mortem. ¿Qué es lo que uno verá después de la muerte?
Después de que uno se haya despojado de las energías de las esferas planetarias, el alma llega a la novena esfera. Aquí están los poderes cantando himnos a Dios en el noveno. Luego asciende al Padre para convertirse en un poder en Dios. En este proceso, uno avanza por etapas, entrando al camino de la inmortalidad. Ver los escritos herméticos dentro de este marco de progresión espiritual explica algunas de las dificultades textuales. Algunos tratados parecen ser monistas e incluso panteístas, mientras que otros tratados parecen dualistas, menospreciando el mundo o el cuerpo. Para Fauden, el iniciado hermético comienza con el monismo, pero a medida que uno avanza, Dios es el foco de atención y el mundo pierde valor. Así pasamos del monismo al dualismo, pero Christian H. Bull de manera convincente ha invertido este orden. En los pasos del aprendizaje hermético, en realidad se pasa del dualismo al monismo. Según Wouter Hanegraaff, hay que ir un paso más allá y reconocer que la propia distinción entre dualismo y monismo es por sí misma un reflejo del pensamiento dualista. Desde la perspectiva de la divinidad a la que aspiraban los practicantes, tales oposiciones carecían de sentido, siendo poco más que evidencia de nuestra conciencia limitada. Si bien los textos herméticos eran considerados sagrados, no había nada sagrado en el orden de los 17 tratados del Corpus Hermeticum reunidos en algún momento entre la Antigüedad tardía y el siglo XIV. Como señala Hanegraaff, no tenemos razón para atribuirle un significado especial al orden secuencial en el que los tratados fueron copiados por los escribas bizantinos. Podrían haberse puesto en cualquier otro orden. Pero, por supuesto, no deberíamos elegir cualquier orden al azar. Como el propio Hanegraaff argumenta, los textos herméticos fomentan una espiritualidad en particular. Si eso es correcto, y así lo creo, entonces leer los textos en un orden espiritual sugerido por los propios textos parece lo mejor. Existe una progresión espiritual propuesta por los textos, una progresión que corresponde al orden en que se leen. Al mismo tiempo, el orden de los textos no es rígido, sino flexible. También es moderno. Hasta donde sabemos, ningún genio hermético original ni coleccionista fijó un orden espiritual rígido de los tratados, pero sí sabemos que los tratados herméticos fueron numerados en la antigüedad, ya que los números aparecen en los papiros y en un escritor patrístico. Este escritor, Cirilo de Alejandría, menciona que alguien en Atenas compuso una colección de hermética en 15 libros. No está claro si este coleccionista o compositor ateniense era un hermetista practicante. De todos modos, estos libros perdidos debieron haber sido colocados en un orden particular, por una razón específica, que ya no nos queda clara. Los tratados herméticos que poseemos no recomiendan un orden numérico específico para los discursos generales y detallados. Probablemente no existía un orden estrictamente formalizado. Simplemente era un requisito leer o escuchar los discursos generales y detallados, antes de experimentar el renacimiento. En ese momento, uno podía alcanzar un despertar espiritual leyendo El octavo revela el noveno. Richard Reisenstein habló de la hermética como un misterio menor, un misterio de lectura o iniciación. Si todo esto significa que leer la hermética era solo un ejercicio intelectual para filósofos sin ninguna aplicación práctica, entonces el concepto no sirve de nada. Pero sí, misterio menor significa que uno puede experimentar una vivencia religiosa o estática al leer los textos mismos. Entonces es una noción UPI. Como han descubierto innumerables buscadores espirituales, leer los tratados ayuda a evocar una experiencia estática. Bajo las condiciones adecuadas, los discursos finales verdaderamente inducen visiones de los reinos superiores. En consecuencia, mi libro hace lo que hasta ahora ninguna otra edición ha hecho. Altera el orden bizantino del Corpus Hermeticum, mezclando tratados que antes no formaban parte de esa colección. El reordenamiento que imprimo no pretende ser rígido ni definitivo. Cualquier ordenamiento de los tratados, en particular los discursos generales y detallados, debe ser más bien flexible.
Los lectores deben tener en cuenta que no todos los tratados encajan fácilmente en una categoría, que no poseemos todos los tratados herméticos producidos en la antigüedad y que algunos tratados podrían pertenecer a más de una categoría. Además, no afirmo que todos los tratados que imprimo originalmente estaban juntos, ni que de alguna manera esté recuperando su secuencia exacta de la antigüedad. La mía es obviamente una colección moderna que traduce tratados herméticos preservados en latín, griego y copto de diversas líneas de tradición. Estos textos no fueron escritos todos juntos, así como los textos del Nuevo Testamento tampoco fueron escritos originalmente juntos. Más bien, circularon por separado y fueron reunidos de manera inteligente en subcolecciones por editores y escribas. Al mismo tiempo, ciertamente creo que es provechoso leer los textos herméticos en el orden que he sugerido. En algunos casos, se refieren unos a otros, y en muchos casos, se iluminan mutuamente. Por ejemplo, el Corpus Hermeticum 9, versículo 1, hace referencia al discurso completo o perfecto, tal como se entregó ayer. Los hermetistas no leían en desorden. Incluso si uno rechaza la existencia de discursos generales y detallados, la referencia a estos escritos muestra que existía un currículo u orden percibido. Para un hermetista antiguo, el principio de orden no habría sido cronológico, ni en términos de la extensión del tratado. Los maestros herméticos habrían asignado los textos en un orden que representa un progreso claramente espiritual. Otros estudiosos que toman en serio la espiritualidad hermética, sin duda propondrán otros órdenes para los tratados. En su libro Hermetic Spirituality, Hanegraaff sugiere un orden secuencial de los tratados teóricos como un recurso heurístico, pero su modelo de centro y periferia, en el que varios tratados herméticos quedan fuera, más allá de la periferia, no resulta convincente. Hanegraaff nos pide que busquemos lo desconocido, lo extraño, lo desconcertante y lo oscuro en la hermética. Este principio no nos permite excluir tratados completos, como los tratados Cor y Cosmo de la hermética. Hanegraaff llama a estos tratados, cito, incompatibles con lo que encontramos en el resto de nuestro corpus, fin de la cita, pero tal vez solo él no está familiarizado o no son de su agrado. El principio básico aquí es que no hay que moldear a la hermética antes de dejar que la hermética nos moldee a nosotros. Si vamos a excluir tratados de la colección, deberíamos hacerlo con motivos claros y ampliamente aceptados. El Corpus Hermeticum 18, por ejemplo, nunca menciona a Hermes ni a discípulos herméticos. Así que, aunque no lo he excluido por completo, imprimí este tratado como un apéndice en mi colección. Pero, en mi opinión, excluir un texto como el Corpus Hermeticum 3 sería un error. Esta historia de la creación es tan egipcia como platónica y de la Septuaginta. Las historias de la creación eran importantes para los hermetistas, no solo para los cristianos. Eran excelentes introducciones a la física hermética y encontramos una historia de la creación en el llamado texto hermético clave, el Poimandres. Parece ser que los hermetistas necesitaban todo tipo de discursos generales y detallados como base para sus experiencias revelatorias. La experiencia y los fundamentos teológicos eran importantes. Al leer los libros herméticos en desorden, el hermetista no estaba listo para recibir los dones transformadores superiores. Nuevamente, la condición para entender el octavo que revela el noveno es el renacimiento, como vemos en el propio texto, y la condición para el renacimiento es leer o escuchar. Los discursos generales y detallados, todos ellos asumen que uno primero se ha comprometido con el camino hermético. Por lo tanto, he dividido los tratados en 4 categorías principales: introductoria, general, detallada y revelatoria. Los tratados introductorios son, al menos en parte, exhortaciones diseñadas para atraer a los no iniciados al grupo. Llevan a la transformación del camino de la muerte al camino de la inmortalidad. Exigen tomar una decisión, elegir la gnosis sobre la ignorancia, la devoción sobre la irreverencia.
Dividir los textos en discursos generales y detallados es, honestamente, algo más arbitrario. El lenguaje de general y detallado es propio de la terminología hermética, pero no siempre está claro cuáles discursos se consideraban generales o detallados. El Tratado sobre los Decanatos, al menos, parece ser un ejemplo de un discurso general. Esto debe estar en el Hermética 6. Es un discurso coherente y relativamente breve sobre un tema específico de la física hermética. Christian Wilber propone que los discursos generales eran orales y que puede que ni siquiera hayan existido. Schallegraf coincide en que eran orales, aunque él piensa que en verdad existieron. Aunque algunos discursos generales bien pudieron haber sido orales, no creo que todos lo hayan sido. El Corpus Hermeticum 2 lleva por título precisamente un discurso general de Hermes, y el Corpus Hermeticum 10 se llama un resumen de los discursos generales. El hecho de que este resumen haya sido escrito implicaría que también existían discursos generales. El autor del Corpus Hermeticum 10 podría referirse al Coricosmo como un discurso general. Él dice en el verso 7, ¿no escuchaste en los discursos generales sobre cómo las almas provienen de una sola alma del todo, tantas como giran alrededor de todo el cosmos? Si han leído el Coricosmo, verán que las almas se representan como provenientes de una sola sustancia anímica, la animatrix, y que las almas, al dividirse, hacen girar el eje cósmico. El lenguaje es lo suficientemente similar como para suponer que el Coricosmo es en sí mismo un discurso general. No se puede entender el texto escrito de el octavo revela el noveno sin haber pasado primero por los discursos generales y detallados. El discípulo se ha topado con estos discursos, evidentemente en los libros que menciona 2 veces. Con ellos logró su progreso. Es razonable suponer que los discursos generales y detallados, al igual que el octavo revela el noveno, también estaban escritos en libros. Y también debemos considerar la observación del Corpus Hermeticum 13, verso 15, donde Hermes insiste en que Poimandres no transmitió más de lo que yo he escrito. Aquí, al menos, él rechaza la idea de que existiera alguna tradición oral adicional más allá de lo que estaba escrito. Y por último, es digno de mención que Jorge Sincelo, el cronista de los siglos 8 al 9, se refiere 2 veces en la misma frase a material que encontró tanto en los discursos generales de Hermes como en los Quirónides. Es de suponer que para la época de Sincelo ya no había maestros herméticos que ofrecieran instrucción oral. Si los Quirónides es un texto escrito, que de hecho lo es, no hay razón para dudar que los discursos generales también estaban escritos. Es razonable pensar que algunos tratados herméticos escritos sean clasificados como generales. Selden propuso que los discursos generales eran preparatorios. De hecho, al final del Corpus Hermeticum 2, el tratado es llamado una preparación para la gnosis de la naturaleza de todas las cosas. Tal vez, dice Fauden, deberíamos identificar algunos de los discursos generales con la física exopicacua, es decir, los tratados sobre física y asuntos externos que son dirigidos por Hermes. Atati atestiguados en el Esculapio. Su propósito era proporcionar un fundamento general en la cosmovisión hermética. Así que los tratados que son relativamente cortos o que abordan temas limitados de la física hermética, como sobre el espacio o sobre el pensamiento y la sensación, han sido puestos en esta categoría. Tat, quien sirve como el discípulo modelo de la hermética, se queja de que los discursos generales eran algo enigmáticos y poco claros, pero esta puede que se deba al contenido esquemático o abstracto de los tratados. Los discursos detallados o diexodiacos son simplemente eso, más detallados. Esto no necesariamente significa que sean más largos. En la retórica, el término diexodiacos tiene que ver con ser continuo, no un diálogo. El prefijo diex indica la plenitud de una presentación o de un recorrido. Un discurso detallado es, presuntamente, más exhaustivo o completo que un discurso general. Breisenstein propuso que los discursos detallados estaban destinados a un grupo más restringido de hermetistas. Cirilo de Alejandría proporciona citas del primer discurso detallado de Hermes, una sobre Logos y otra sobre la formación del Sol. Estas también las pueden leer en la Hermética.
El hecho de que mencione un primer discurso detallado apunta a que estaban numerados. En resumen, había una progresión numerada. Mi impresión general es que los discursos que combinan mayor detalle con una teología más panenteísta o cosmoteísta encajan en este grupo detallado. Nuevamente, el camino espiritual va del dualismo al monismo, pero esto es solo una tendencia general, y así el orden verdadero de los discursos generales y detallados siempre debe considerarse flexible. Por último, llegan los discursos revelatorios. Los estudiosos, en general, están de acuerdo en que estos incluyen el Corpus Hermeticum 13 sobre el Renacimiento y el octavo revela al noveno. Estos discursos están diseñados para activar la etapa final de iniciación para el discípulo hermético. Para el lector ya preparado, de hecho, inducen una experiencia estática de la vida en la octava y novena esferas. También he puesto en esta categoría la oración de acción de gracias. No porque sea revelatoria en sí misma, sino porque sirve como una conclusión reverente a la colección en su conjunto. Muy sinceramente espero que todos ustedes tengan la oportunidad de unirse al camino de la inmortalidad y aprendan todo lo que puedan sobre la hermética como fuente de la espiritualidad occidental y para recuperar una vida que se pueda llamar vida. Hola amigos, durante los últimos 20 años he estudiado los misterios espirituales del mundo antiguo y he llegado a la conclusión de que muchas de nuestras percepciones espirituales más profundas en Occidente, en última instancia, provienen de un solo lugar: la tierra del Nilo. Los más grandes, y posiblemente los primeros mistagogos y teólogos cristianos, eran todos de Alejandría. Hablo de Valentín, Basílides, Tarpócrates, el predicador naaseno, entre otros. He dedicado los últimos 10 años de mi vida a estudiar estos textos y figuras en específico, a menudo descartados como gnósticos. Pero para mí, gnóstico es un título honorífico. Ellos son mis propios guías espirituales personales. Porque ellos siguieron el camino de Hermes y Cristo, dos seres pero el mismo logos, hablando a través del tiempo y el espacio. Quiero invitarlos a que me acompañen en un viaje transformador por el corazón del Egipto gnóstico y hermético este 4 al 12 de noviembre de 2025. Llamo a este viaje Egipto gnóstico, Alejandría y más allá. Si les interesa ir, asegúrense de unirse a la sesión informativa este domingo, 3 de agosto, a las 3 de la tarde, hora del este, para saber más y hacerme preguntas a mí y a la agencia de viajes. El enlace para reunirnos está en la descripción y está fijado en el chat. Por ahora, déjenme contarles más sobre este viaje. Es un tour educativo inmersivo de 9 días y 8 noches, con conferencias en sitio en lugares donde nacieron la filosofía hermética y el cristianismo primitivo. Van a visitar los grandes sitios, entrarán a las pirámides de Giza, se maravillarán con el nuevo Gran Museo Egipcio y recorrerán la necrópolis de Saqqara. Pero también iremos más allá de lo turístico hacia Alejandría y Hermópolis, los centros espirituales de la sabiduría hermética y gnóstica. ¿Les interesa la sabiduría hermética? Literalmente escribí el libro sobre la hermética, Hermética 1 y 2, que contienen todos y cada uno de los textos de la antigua hermética filosófica, originalmente en copto y griego. He dado seminarios sobre la hermética tanto en línea como en el aula, pero nada reemplaza aprender la sabiduría hermética en la misma ciudad de Hermes, es decir, Hermópolis, donde los sacerdotes de Hermes murieron y están enterrados. En Hermópolis, exploraremos las catacumbas subterráneas, el santuario subterráneo de Fof y las tumbas de Isadora y Petosiris. También soy una de las principales autoridades sobre los orígenes del cristianismo en Alejandría, en gran parte gracias a mi libro Cristianismo primitivo en Alejandría. Alejandría no solo fue la cuna del pensamiento hermético, probablemente fue el lugar de nacimiento de la metafísica cristiana. Alejandría dio origen a grandes figuras espirituales como Filón, Valentín, Basílides y Clemente, y según creo, a los evangelios de Tomás y Juan. Descubran por qué lo creo en mi aula en sitio.
donde compartiré mis ideas y descubrimientos más recientes. En Alejandría verán el sitio del antiguo Faro, una de las 7 maravillas del mundo. Visitarán el sitio del antiguo Serapeo, destruido por los cristianos, y explorarán catacumbas subterráneas. También visitaremos Umeldica, un sitio arqueológico con verdaderas aulas antiguas y un anfiteatro, que nos cuenta mucho sobre el proceso de la educación y la filosofía en la antigüedad. Las catacumbas y la necrópolis de Sardi y Umal Sokofa nos transportarán al pasado, a la época en que la cultura griega se mezcló con la egipcia en un gran crisol, dando origen no solo a nuevos estilos de vestir y peinarse, sino también a nuevas formas de espiritualidad. Tal vez también les interese ese grupo místico judío llamado los Ferapeuti. Filón nos cuenta mucho sobre este grupo, que se reunía a orillas del lago Mariotis. Visitaremos un sitio en este lago, Taposiris Magna. Nos va a dar una buena idea de cómo vivía un grupo místico y ascético antiguo en las afueras de la gran metrópolis. ¿Les interesa Nag Hammadi y la literatura copta en general? Tendremos acceso exclusivo al Museo Copto, guiados por nuestro egiptólogo personal. Aquí veremos uno o más de los códices de Nag Hammadi, así como una amplia variedad de literatura copta. También visitaremos la antigua Babilonia, es decir, la fortaleza llamada Babilonia. Esto es, en el corazón del antiguo Cairo. Según un Pedro 5:13, el autor, llamado Pedro, y su hijo, Marcos, escriben su carta desde Babilonia. ¿Se referían a Babilonia en Egipto? Descúbranlo. Durante todo el recorrido, estaré acompañado por nuestro propio egiptólogo personal, quien me ayudará a hablar sobre los misterios de los jeroglíficos, el culto a los animales, el símbolo de la pirámide y los misterios de la esfinge, que veremos de cerca y en persona. Pueden pasearse en camello o simplemente disfrutar de una taza de café turco mientras contemplan la meseta de Giza. También visitaremos la necrópolis de Saqqara, sus galerías subterráneas, conocidas como el Serapeo, y la pirámide escalonada de Djoser y Unas. Nos adentraremos en las entrañas de esta pirámide y contemplaremos los textos de las pirámides, que tal vez sean los textos religiosos más viejos de la historia de la antigüedad y que datan más o menos del año 2475 a.C. También veremos las tumbas del reino antiguo de Majorca, Pataotep, Cayemni y el sitio del antiguo monasterio cristiano de Ir Abad Yaramilla. Viajando por el Nilo, visitaremos el pequeño pueblo de Beni Hassan, donde un importante grupo de tumbas excavadas en la roca están talladas en los altos acantilados de piedra caliza en la orilla este del Nilo. Estas tumbas datan principalmente de las dinastías 11 y 12, aunque hay algunas más pequeñas y menos elaboradas que pertenecen a la dinastía 6. Se llega a las tumbas subiendo una escalinata de piedra por la ladera, desde donde contemplaremos, con una vista magnífica, el valle del río Nilo. También visitaremos Amarna, la antigua ciudad egipcia del sol, fundada por el llamado faraón monoteísta Atón y su esposa real, Nefertiti, con el fin de dar vida a su visión de una sociedad dedicada al culto del Atón, o disco solar. Esta ciudad capital fue construida en una zona anteriormente sin desarrollo bajo la dirección del faraón en tan solo unos pocos años, y fue abandonada casi con la misma rapidez poco después de su muerte. Alrededor del año 1336 a.C. Aquí podrán contemplar la pocas veces visitada tumba de Atón, las tumbas únicas en los acantilados de su visir y los restos del palacio real, así como el templo mayor y menor de Atón. Si son como yo, amantes de los museos, además del Museo Copto, visitaremos el Museo Grecorromano en Alejandría. Pero no se vayan a perder entre los turistas. Yo estaré ahí para mostrarles los misterios de varios artefactos cuyo significado tal vez se habrían perdido y pasado de largo. Amigos míos, esto no es solo un recorrido educativo, es una iniciación con conferencias diarias y discusiones en grupo con personas afines. Esta es una lista de lo que está incluido. Conferencias diarias y discusiones en grupo conmigo, además de conferencias especiales adicionales, un lector PDF y una guía de referencia de textos antiguos y modernos que compilaré para ustedes. Los recibirán personalmente en el aeropuerto tanto a su llegada como a su partida. Los recogerán con un traslado privado desde el aeropuerto de El Cairo y los llevarán en autobús al hotel.
Tendrás traslado privado desde el Egipto Medio hasta la terminal de salidas internacionales en el Cairo al finalizar el viaje. Y todos sus traslados, recorridos y transportes serán en un autobús moderno con aire acondicionado. También tendrán 8 noches y 9 días de alojamiento doble en hoteles de lujo, de 4 o 5 estrellas, así como en un centro de retiro boutique en Hermópolis. Contarán con egiptólogos personales angloparlantes durante todo el viaje y conmigo, obviamente, como su guía principal. También están incluidos todos los boletos y permisos para las visitas turísticas, que son difíciles de conseguir. Y, por supuesto, están incluidas todas tus comidas, empezando con la cena y terminando con el desayuno del noveno. 8 desayunos, 7 comidas y 8 cenas en restaurantes de lujo. También se incluyen sus visas de entrada, todas las propinas y gratificaciones, y agua ilimitada en el autobús del tour. Presidirán audífonos personales durante todo el tiempo del recorrido. Y no hace falta mencionar todas las vistas fabulosas, los mercados, las actividades culturales y las experiencias de compras. No se pierdan la oportunidad de caminar por el sendero sagrado donde nació la espiritualidad occidental. Y por favor, no lo dejen pasar. Saben que el mundo es impredecible y puede que nunca vuelva a ofrecer esta experiencia. Si se registran antes del 25 de agosto, recibirán un descuento de $500. Y créanme, este viaje no va a ser más barato el próximo año ni el que sigue. Entonces no lo piensen mucho. Ya sé que es una buena cantidad de dinero, pero inviertan en sus sueños, en lo que consideran importante a nivel personal y existencial. Si para ustedes vale la pena, el universo les abrirá el camino. Abran un GoFundMe. Dígale a sus amigos y familiares. Corran la voz.